Bueno, bienvenidos todos. Gracias a la Asociación Venezolana de Gestión Humana por bueno, siempre estar pendiente de sus colaboradores y obviamente siempre estar pendiente de toda la actividad que tiene que ver con mantenerlos informados al grupo, ¿no? Desde el punto de vista gremial bueno, individualmente en lo que me corresponde para ser siempre simplemente un colaborador y tratar de ayudar a hacer un poco más llevadera esto. Cuando de alguna forma hicimos el acercamiento para desarrollar este tema, obviamente yo me imagino que ustedes deben haber considerado que hay 10.000 cursos, diplomados, charlas que tienen que ver obviamente con que alguien les diga cuál es la situación del país, pero ustedes la están viviendo. Entonces, y las personas que están afuera y que están en empresas relacionadas, obviamente se desarrolla ahí cuando le piden, por favor, explícame qué está sucediendo. Sé que se le hace bastante complicado hacerlo. Entonces, más que pretender de hablar un poco de economía propiamente dicho, irnos al detalle de qué es lo que está pasando y que ustedes están viviendo, básicamente, sí, por lo menos aclarar y llevar en el tiempo el desarrollo de cuáles son estos aspectos que sí son importantes que ustedes consideren, en virtud de que ustedes son responsables de muchas actividades operativas, de capital humano, sobre todo, que yo creo que ese es el factor más interesante y más importante en el desarrollo de cuando uno está manejando este tipo de crisis. Y relacionada con un factor adicional, ¿no? Como diría el coloquial venezolano de nuestra familia, nuestras abuelas dirían, bueno, tenemos todo esto y de paso parió la abuela, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos todos estos problemas que tenemos y hemos desarrollado una serie de, de, de alternativas de desarrollo, de combatir todo esto que está sucediendo, adicionalmente nos aparece el 2020 con algo muy especial que es la pandemia. ¿Okay? El COVID-19. Entonces, yo creo que más que entablar, digamos, qué relación hay y cómo puede influir, efectivamente, cómo vamos a desarrollar la presentación. Es una presentación relativamente corta. Lo más importante es que participen de alguna manera y que se lleven varias cosas que nosotros queremos desarrollar para efectos de, de cómo montarse en la ola, de surfear la ola de la que tenemos ahorita, ¿no? Vamos a ver un repaso, más que un repaso, ir detalladamente a los aspectos que afectan la economía directamente, que son el petróleo, la energía, el Producto Interno Bruto, el desarrollo, el empresariado, las tasas de interés, la escasez, que como personas y como empresas pues estamos desarrollando todas las alternativas. Entonces, en ese orden, vamos a ir viendo qué significa la crisis, que obviamente es la suma de todos estos factores que por lo general no suma uno. O sea, estas partes usted suma todo y no suma uno, suma más de uno. Y adicionalmente veremos, obviamente, el tema del tema de salud, que cómo afecta adicionalmente a lo que tenemos. Adicionalmente, y creo que la parte más importante son las últimas tres láminas, que básicamente son el reto y los desafíos y la estrategia y de cómo hacerlo. A ver, con mensajes cortos de desarrollo para ustedes, cómo afrontar esto y revisando algunos gurús de cómo han manejado algunas crisis no parecidas, pero sí cómo manejarla desde el punto de vista de que ustedes tienen personas que están a su cargo, personas con que convivir, personas que viven en la parte personal y familiar, y obviamente tenemos que seguir echándole el carbón al tren. Es decir, tenemos todos los problemas, tenemos toda la crisis social, económica que tenemos, y adicionalmente tenemos nuestros problemas personales, y de paso tenemos que estar en una empresa donde tenemos que aportar nuestro mayor recurso con toda la disponibilidad del momento y de cada uno de ustedes para lograr los objetivos. Entonces, básicamente de esa está compuesta nuestra presentación, y vamos a la lámina siguiente. Como les comentaba, obviamente no hay forma, no hay una palabra que identifique más claramente lo que estamos padeciendo en Venezuela, que simplemente es una crisis. Nosotros venimos sintiendo esto de hace muchísimos años, ¿no? Independientemente de las causas que fuesen.
Pero obviamente, ¿qué tiene que ver la crisis? Como decía, este señor tiene los signos de interrogación en la cabeza y dice, oye, cuando leo el salario, problemas del salario. Cuando veo escasez, problemas de escasez. Cuando veo que quiero cambiar unos dolaritos voy al automercado y me piden dólares, hay un tema con la tasa de cambio. Hay un tema con la inflación. Erróneamente se usan la forma de decir que hay una inflación en dólares. No es eso, ¿no? No es así. Pero sí, efectivamente, sucede que usted un día va a comprar algo en dólares y el día siguiente le están cobrando otro precio. Entonces, todo esto, como le decía al principio, forma básicamente una crisis económica, político y social. Si pasamos a la próxima lámina, entonces vamos a ir básicamente a hacer un repaso de estos factores, digamos, simplemente para ir dimensionándonos dentro del tema crítico y con algunas cifras que ustedes de alguna forma les ayude a ver que dimensionar el tema que estamos hablando, ¿no? Temas puntuales informativos. En el año 2013 nuestra economía medía, pesaba, era el tamaño de 350.000 millones. En el año 2020 solo tenemos 60.000. Imagínense ustedes cualquier cuenta que hagan de 350 a 60. Obviamente nosotros tenemos una caída de 6 veces nuestra economía en 2013, a pesar de los problemas políticos que teníamos en ese momento. Imagínate la crisis, como se ha ido comiendo básicamente la prosperidad y la gestión de todas las personas por lograr producir un bolívar más. Eso es más del 70% de derrumbe. Nosotros tenemos 25 trimestres en caída libre. 25 trimestres que son los procesos de medida económica que ustedes ven en los reportes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se da cuenta que eso lo que ha hecho básicamente es una crisis crítica, para decirlo de alguna manera. Nosotros hemos consultado básicamente al empresariado y a FEDIndustria. Las empresas locales en Venezuela están trabajando entre el 18 y el 35% de su capacidad instalada. Es decir, que la fábrica, solo el 20% de la fábrica está siendo utilizada reinventándose cualquier cosa que pueda hacer. El resto, obviamente, está deteriorada, inhabilitada, ¿cómo se dice? Expropiada, o aquella cultura mixta de que los dos vamos a hacerlo juntos, gobierno y sector privado. De cualquiera de las dimensiones que ustedes vean, se dan cuenta del problema que estamos. Otro factor que me llamó mucho la atención buscando para ayudar a la presentación es que el 50% de los hogares no es que trabaja de manera informal, porque eso ya lo teníamos. Es decir, cuando usted revisaba la economía, usted veía que la mitad estaba en el sector informal, no existía patrono, no hay salario, y el otro 50% estaba. Bueno, no, aquí lo que está diciendo es que el 50% de los hogares en el país lo que está haciendo es que es buscándose el día a día para poder comprar algo para cubrir las necesidades básicas de la. Usted le suma que nosotros tenemos un problema obviamente energético, tenemos un problema alimenticio, tenemos un problema de liquidez monetaria. Entonces, usted se da cuenta que efectivamente, sin adelantarme, que vamos a hablar obviamente del combustible y la gasolina. No tengo trabajo, tengo que estar en casa, no tengo gasolina, tengo que buscar los alimentos que no están completos, lo que yo necesito, pero todo esto conlleva a que la informalidad de los hogares venezolanos es buscarse el día a día como está. Después coloco un cuadrito ahí que básicamente es lo que llaman el Producto Interno Bruto, el GDP. Fíjense que este cuadro pues, tiene hasta el 18 y tengo la información en data para que vean 19 y parte de lo que vamos ahí en el 2020. Pues como les decía, desde el 2014 nosotros venimos en caída libre. Pero lo más traigo a colación este cuadro porque venía atado, una cosa muy importante, era cómo se ha comportado la población y el ingreso per cápita. Pues bien, no lo coloqué acá porque me llamó muchísimo la atención de que en los últimos 15 años el cuadro de población viene creciendo
año a año. Pues en el año 2018, para el 2019, la población bajó. Por primera vez en la historia, en 15 años, no había bajado la población. Por supuesto, eso yo quería compararlo con el ingreso total de la nación para sacar el Producto Interno Bruto por habitante. Pero fíjense el problema que tenemos, que hasta la población ha disminuido, obviamente por las razones que ustedes saben. En la próxima lámina vamos a ir pasando y vamos a ir al detalle, pero fíjense el impacto importante de que no somos una fábrica que estamos produciendo bien. Esa lámina lo que dijo fue, no estamos produciendo bien, no tenemos posibilidad de seguir creciendo, más bien hemos perdido dinero, no estamos produciendo. Como país, no nos comportamos como una empresa sólida. Después vienen los problemas, estos problemas bien puntuales. Ya hablamos del tema del Producto Interno Bruto, si no producimos, pero ok, de lo que producimos y lo logramos, que conseguimos, está la escasez. Aquí la escasez, haciendo un poquito de historia, estas dos líneas, dice alimentos 2018, sin flujo de caja, y comienza lo que llaman el efecto bodegón. El Estado y el gobierno se hacen la vista gorda, no importa cómo se desarrolla la economía. El sector privado, que obviamente tiene sus arcas, digamos, puestas allí y han sido empresarios toda su vida, buenos o malos empresarios, no hay juicio de valor en este caso, se abocan a traer sus propios dólares, sus propias divisas, para obviamente proveer de alguna manera lo que no teníamos nosotros como ciudadanos. Y corresponde básicamente al tema del efecto bodegón. Mejora drásticamente la escasez, no hay escasez, pero el problema no viene por la escasez, sino viene una crisis ahora en el poder adquisitivo, lo que llamamos el poder de adquisición. Entonces ese poder de adquisición lo que hace es básicamente determinar, no importa que tengamos todos los productos, pero si no los puedo comprar, tengo un problema mucho más profundo que el de la escasez. Filas interminables, servicio discrecional como el que le acabo de comentar, el tema del combustible. El combustible es para algunas personas, no para todo el mundo. El tema de la gasolina está en boga por los problemas de los precios tanqueros que vienen por allí, que llegaron, que no llegaron, que sí están. Yo no veo que esto se resuelva en menos de 60 días, como lo pongo allí. Y lo que le quiero decir con esto es que el tema de la escasez va a ser un tema cíclico. Es decir, cuando tengamos divisas, va a mejorar la escasez. Pero eso no quiere decir que estamos satisfaciendo la necesidad de los ciudadanos. Eso más bien dice, bueno, ahora sí hay productos en anaquel. Perfecto. Eso es un valor que ahora está ahí, ¿no? Esta frase final que coloco allí, que nadie produce a pérdida, corresponde básicamente a la escasez. ¿Por qué? Porque cuando el Estado dice, el culpable es el empresariado, vamos a controlar los precios. Inmediatamente, cuando eso sucede, nadie produce a pérdida. Entonces, no hay el producto, va a haber escasez, independientemente que haya unos esfuerzos de empresarios muy particulares que desarrollan el efecto bodegón. Entonces, allí nosotros tenemos ahí otro, eso digamos como desmenuzando, básicamente hablamos del Producto Interno Bruto, ahora hablamos de la escasez. Si nos centramos obviamente en que el gobierno y el Estado y nuestra economía, de alguna manera, la liquidez monetaria es como el agua. Cuando ustedes desparman agua, el agua va por los caminos que esté abierto y va buscándose su camino. Bueno, efectivamente la liquidez monetaria es igual. Y la economía se dinamiza básicamente de esa manera. Entonces, no ha sido un plan orquestado por algunos de los sectores económicos o del gobierno de que la economía se vaya dolarizando, que no es un término que me gusta utilizar. Simplemente hay que buscarse la vida, y ante aquella maquinita que se llama Banco Central de Venezuela, que emite dinero inorgánico, el cual no produce y ni da capacidad a nadie para comprar nada, lo que hace es llenar al país de papel, lo cual obviamente lo que trae como consecuencia inmediata es inflación, porque de ese mismo momento que me dan esos papelitos con unos numeritos, yo me vuelvo inmediatamente a los que tienen algún tipo de moneda que por lo menos sea transable, como es el dólar, el euro, el dólar, y entonces me voy inmediatamente. Entonces, pasa el segundo efecto, es que el tipo de cambio
se somete a un estrés distinto, porque con dinero inorgánico se está comprando divisas. Entonces, fíjense, este es el tercer factor. Ya tenemos el Producto Interno Bruto, tenemos el problema de la escasez y tenemos el tema entonces de la tasa de cambio. Es errático el comportamiento de la tasa de cambio. Les conozco referencialmente, el sábado estaba en 205, baja a 190, sube a 210, pero en el corto plazo pueden bajar y subir, pero no hay duda de que el precio del dólar va a seguir incrementando. No hay forma. ¿Por qué? Porque el problema es un problema estructural, no es un problema de cambio, no es un problema de algunos usureros de la economía, ni no hay esos que tienen los capitales golondrinas que se encargan básicamente de poder manejar esto. Simplemente, estructuralmente, nuestra tasa de cambio viene asociada básicamente por los puntos que ya hemos hablado y no hay forma de poder estabilizarlo cuando no hay control en el gasto público, no hay control en la producción, no hay la libre empresa, no permite a los empresarios producir a los precios que están, no deberían haber los controles de precios que están sometiendo, están satanizando todo aquel que esté vendiendo sus productos a un tipo de dólar diferente a los que ellos supuestamente dicen. Entonces eso trae como consecuencia el tema subjetivo, político, de que todo aquel que esté fuera de esos controles está. Entonces, por eso supongo que es un tema errático que va a seguir subiendo. Uno de los factores que les digo más adelante es que la empresa tiene que tener un concepto claro de cobertura. Cuando hablo de cobertura, es que tiene que tener acceso, por más que sea, de la forma que sea, a poder tener moneda diferente a la local, porque es la única forma de sobrevivir. En la próxima lámina vamos a seguir viendo los otros factores que básicamente tiene que ver con el tema de la inflación que le he colocado ahorita, y me gustaría que, bueno, estas son las comparaciones. El Estado venezolano, a través del Banco Central de Venezuela, hace más de 4 años, no reflejaba las cifras. Estas cifras, por supuesto, tendríamos que ir al sector privado, hacer nuestras propias encuestas con aquellas casas de análisis y de consultoría que de alguna manera reflejaban el proceso de cómo se estaba desarrollando el manejo de los precios. Entonces, bueno, salió el tema del factor de la Asamblea Nacional, que de cierta manera les da un seguimiento, digamos, serio, ¿no? Como está. En el 2019 fueron 9.500%, según el Banco Central, según la Asamblea 7.374. En el 2020 ya hemos acumulado 124% de inflación. En el 2020 la Asamblea dice que 144%. Pero el otro factor que están viendo al lado, que se llama el Inter es el interanual. O sea, los últimos 12 meses la inflación estaba por encima de 2.000 y la otra por encima de 3.000. Nuestra cifra en los cálculos que hacemos básicamente tiene que ver entre 3.500 y 4.000. Este es los últimos 12 meses. Esto significa, señores, que ustedes, si en enero del año pasado tenían la posibilidad de comprar una cajita de Club Social que costaba 1.000, pues ahora no podrán comprarla porque vale menos de 3.000% menos. O sea, 3 puntos por debajo. Entonces, eso quiere decir que una manera muy fácil de poder decir qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué efectos inflacionarios tienen para la empresa? Ustedes deberíamos tener en consideración. Punto muy importante es la descapitalización. El aumento de los costos asociados al proceso de producción o empresa de servicios, no importa de qué se establezca. Obviamente, alteración en el presupuesto. Eso trae como consecuencia inmediata en la sociedad en la reducción del consumo, como efecto de, obviamente, tener menos capacidad de poder comprar los productos y servicios, productos terminados y servicios prestados. Y obviamente para las empresas hay una disminución de margen. Todo esto conlleva a que me avisen cuando vuelva el internet, por favor. Sé que ahí se están incorporando participantes. Hay algunos que están conectados, pero otros no.
Ok, creo que ahora ya volvimos. Ya volvimos, sí. ¿Estamos, no? Sí, ya Ok, estamos. perfecto. Ok, seguimos. Hago un repasito porque no sé en qué momento se cayó entonces el tema inflacionario. Básicamente tenemos ahora sí el Banco Central de Venezuela de alguna manera hace recurrencia de los factores que está desarrollando para efectos de dar la información, pero a parecer la Asamblea Nacional en su área política económica para de alguna forma decir con sus propias cifras. ¿Qué efectos inmediatos para la empresa y para la sociedad el tema inflacionario? Obviamente la descapitalización de la empresa, aumento del costo, los presupuestos se van, hay que ponerlos en la basura y hacer un presupuesto casi que diario, afecta directamente en la disminución de los márgenes de las empresas y el factor fundamental de la inflación es un impuesto implícito de la economía que no lo coloca nadie y es básicamente la reducción del consumo y disminución del poder adquisitivo de las personas. Eso trae como consecuencia obviamente, de la crítica, de la crisis que de alguna forma está pasando nuestra sociedad. Entonces, tenemos el Producto Interno Bruto, hablamos de la escasez, hablamos del tipo de cambio y hablamos de la inflación. Fíjense que estos cuatro factores están bien relacionados, pero todos nos están guiando obviamente al factor de que estamos montados en un tema de crisis. Tenemos que caminar, cerrar los ojos, comer, caminar, dar consejos, seguir adelante, todo a la misma vez. Porque obviamente hay muchísima volatilidad porque los factores no están en sincronía. Y entonces lo que sucede es que nosotros tenemos que ser, como dicen los gringos, multitasking y tendríamos que tener una matriz multifactorial de manera tal de monitorear en los menos tiempos posibles, de manera tal de poder maniobrar en los factores críticos al momento que se presente. Aquí la forma de gerenciar las empresas, llámese las prestadoras de servicios o los generadores de productos terminados o bienes, es que el factor aquí más importante en esta crisis es tener el control y seguimiento de la estructura organizativa de la organización. Vamos a ir viendo los últimos factores para pasar a la próxima lámina. Allí, factor muy importante es cómo afecta directamente a las empresas, que ya empieza a tocarnos, digamos, a nosotros empresarios y ustedes, personas que pertenecen, emprendedores, pertenecientes a los departamentos de capital humano, operaciones, administración, ese tipo de cosas. Después que uno desarrolla, hace la diagnosis de cómo está la economía y te sientas en el escritorio para empezar a tomar decisiones, te das cuenta de varias cosas. Tenemos un decreto de salario en este mismo mes. Como les digo, tenemos que seguir avanzando. Hay que cumplir con lo que dice la ley. Vamos avanzando. Eso equivale a 800.000 bolívares, equivale a $4, dependiendo del tipo de cambio que utilicemos aproximadamente. Nuestras estadísticas, llamando a los gremios, dicen que el 60% de las empresas están adoptando fórmulas de reducción. Reducción de todo tipo. Reducción de capital humano, reducción de estructuras, reducción, cambios de reinvención. Bueno, eso lo vamos a ver por ser parte de los retos que tenemos ahorita. Pero básicamente esto básicamente es un diagnóstico. Ustedes saben mejor que yo, ustedes están utilizando para los empleados los adelantos de las prestaciones sociales, los bonos vacacionales, las bonificaciones adelantadas, de manera tal de poder permear permitir, no más que permear, es permitir a tus empleados a desarrollar alguna alternativa que pudiera de alguna manera presentar, combatir lo que estaban teniendo, porque tenemos un problema. Supervivencia de lo más alto, la exclusión básicamente es lenta, hay control de precios, como les dije cuando hablaba del tema de las empresas, el culpable es el empresario, que es el malo, por lo tanto hay control de precios, y bueno, los empresarios no producen a pérdida, como les decía. Uno de los aspectos que yo recomiendo directamente es evitar el exceso de liquidez en bolívares. Tienen que buscar la forma de, como empresas, como personas, en este caso, de no tener bolívares. No tener bolívares, porque si antes, cuando nosotros damos la charla
de gestión, cómo tenían que manejar. Habría que buscarse la vida con el tema financiero para buscar los bolívares. Ahora no es un momento de buscar los bolívares. Ahorita es un momento de buscar los bolívares para convertirlos en moneda dura, para que hagan las operaciones de cobertura. Y eso se lo digo como personas naturales o como personas jurídicas. ¿Ok? Creo que es una forma de protegerse en este instante. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vivimos este mes de mayo dos cosas importantes. Una, el descalabro total de los precios del petróleo. Y básicamente tiene que ver con un factor que me va a permitir explicar rapidito, que básicamente tiene que ver con la crisis de inventario y contrato de futuro. Ustedes saben que el mercado petrolero se maneja desde el punto de vista de contado y otro el tema de futuro. Existe una modalidad en el mercado de capitales que se llama el mercado de commodities, es que yo puedo comprar especulando, puedo comprar petróleo a futuro. ¿Qué? Me estoy asegurando un petróleo al día de hoy, a valor presente, un flujo de petróleo que va a ser básicamente hubo un colapso de inventarios en la economía por un factorcito que vamos a ver en la próxima lámina, todavía no la pasamos, que es el COVID-19. COVID-19 paraliza la humanidad, no hay carros en la calle, no hay aviones que vuelan, no hay barcos que están. Por supuesto, el petróleo que debería estar constantemente en su rotación y cumplir con el ciclo de compra-venta y gasto y consumo, pues hay un tema complicadísimo de exceso de inventario. ¿Qué pasa con la gente que tiene el inventario? Le dice, por favor, cómprame. El inventario empezó a bajar de su valor de 100%. Básicamente, el señor, si tú vendes un contrato de futuro por debajo de 100, es que le estás pagando al cliente para que se lo lleve, ¿no? Efectivamente. Y investigando un poquito más el mercado de capitales, lo digo como anécdota, estaba viendo por qué en la bolsa de Nueva York estaban incrementándose las empresas de tanqueros de petróleo. Decía, señores, si el tema está deprimido, ¿cómo es que los tanqueros? Bueno, ¿sabes qué me conseguí? Las empresas de tanqueros están siendo utilizadas como tanques para, básicamente, el inventario, para llevar el inventario de petróleo. No se están moviendo. ¿Y ustedes saben cuánto ganan esas empresas por barco? 100,000 a 150,000 dólares al día. Cuando se meten en la bolsa de valores de Estados Unidos, se dan cuenta que todas estas acciones están subiendo y yo no explicaba por qué. Y cuando voy a los analistas, te das cuenta con eso. O sea, imagínate la crisis que hay de inventario, de tanquería a nivel mundial, que no se pueden inventariar los petróleos. Tienen que colocarlos en los tanqueros para que estén flotando, estén allí, porque el petróleo no para nunca. Pues es un tema básicamente inercial, ¿no? Esa crisis obviamente trae el tema del petróleo, eso directamente afecta directamente a nuestra economía, porque nosotros somos monoproductor, nuestros dólares provienen de básicamente la actividad petrolera, pues pasamos a otro aspecto. El bloqueo económico, el colapso de los precios, tal, y sin hablar de todo eso, tenemos COVID-19. En todas trato de darle una pestañita del COVID-19. Es decir, venimos con esta crisis de más de 10 años, mucho más crítico en los últimos 25 trimestres desde el punto de vista económico, y de paso tenemos a COVID-19. Pues ahorita vamos a seguir viendo nuestros aspectos, que vamos ya a ver cómo afrontar esto, cómo afecta, cuál es la dimensión de la próxima lámina del COVID-19, en lo que queremos, en lo que hemos observado nosotros a nivel mundial y obviamente a nivel local. ¿Qué aspectos a la hora de tomar decisiones? Recuerden que todo esto para que ustedes tengan información para la toma de decisiones, ¿ok? Para la toma de decisiones de la empresa y cómo manejarla y cómo ir en camino de desarrollarla un aspecto importante es que no tenemos cifras confiables. No sabemos realmente cuál es la dimensión de nuestro problema de salud. No sabemos cuál es nuestro problema. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué dimensión? Observamos que otros países están desarrollando algunas estrategias. Se van por la línea de tener muchos tests
para de manera tal identificar cuáles son los focos. Otros también lo que dicen es que al fin del camino entre 70 y 80% de la población se va a infectar, dice ahorita, en 2 años o en 3, así que yo prefiero que salgan a la calle y lamentablemente la población de riesgo vamos a tener que tener un trato especial. Eso obviamente eso decanta en una paridad económica, vuelve otra vez la escasez, pero ya vimos todos los problemas que tenemos de escasez previos, más el tema del control de precios y el tema de la salud, que me hace obviamente no incorporarme a la normalidad a los empresarios para que puedan producir. Entonces hicimos un análisis bien interesante. Entonces dijo, bueno, hay una frase que nosotros hemos copiado y siempre la trato de decir, bueno, aquí hay 2 formas de manejar esto. O lloramos o hacemos pañuelos para los que lloran. Entonces aquí estamos básicamente para hacer pañuelos. Entonces, en este análisis regional, y después me fui al país, nos dimos cuenta de varias cosas. ¿Cuáles sectores fueron los más afectados? Obviamente el de manufactura. Todo aquel que produce algo tiene problemas. Ni hablar del tema de turismo. El tema de turismo yo creo que es mi modo de ver las cosas. Va a ser el último en la cadena después que se consiga la vacuna y que todo el mundo esté curado, el que va a salir adelante. Hoy les digo como anécdota también que llegó una promoción de Japón donde decía, ven a Japón, nosotros pagamos la mitad. Es decir, están dando 2 por 1 Japón, obviamente por el miedo del coronavirus y aquí otra cosa, pero lo que te quiero decir, ellos se están instalando ya y vamos a conseguirnos con eso. Aquí usted te consigue, por lo menos las empresas de transporte importantes en Panamá, Copa, LATAM, tal, están buscando algún tipo de financiamiento con los multilaterales y el gobierno, pero ya están haciendo tarifas promocionales para para el último trimestre del año. Y un pasaje para Estados Unidos costaba $200, ahorita está en 140 y con más promoción. Japón está yendo 2 por 1. LATAM está pidiendo bancarrota obviamente para tener unos beneficios fiscales. No quiere decir, ojo, es muy importante, ustedes van a ver muchísimo estas noticias. Las líneas aéreas, que son obviamente, van muy de cerca con la economía, ellos van a pedir las que tengan obviamente, ¿cómo se dice? Registro en Estados Unidos, porque en Estados Unidos existe una ley de bancarrota que te ayuda a poder afrontar este problema. Y no quiere decir que la empresa está quebrada, simplemente te ayudan al tema fiscal y acuérdense que ya el tema impositivo es muy importante y entonces eso como que te descarga. Ustedes como administradores y manejadores de presupuesto y de personal se dan cuenta que ustedes sacan el presupuesto de la compañía cuánto cuesta, cuánto pesa los salarios o la nómina en el presupuesto. En algunos casos puede estar al 70% de un presupuesto anual. Entonces, lo que están haciendo los transportes, las líneas aéreas, es decir, me va a declarar en bancarrota para descargarme todos estos impuestos que tienen que ver con el pasivo laboral en algunos casos y aquellas bonificaciones, y entonces viene la ayuda económica y posiblemente la ayuda técnica para eso. Entonces, y como las líneas aéreas o el transporte aéreo es esencial para la economía, entonces sí van a tener ayuda, van a seguir permaneciendo las grandes. Yo creo que las que no van a tener mucha vida en el proceso, este proceso, son aquellas que están en reciente data y que de alguna manera estén relacionadas en el poco tiempo y no tendrían un poco de holgura para tal. Sin embargo, las grandes van a seguir solas o con ayuda de los grandes capitales. ¿Cuáles fueron los menos afectados? Bueno, por supuesto, salieron los vendedores de pañuelos, los servicios médicos. Hoy observaba que hay una requisición importante por unas islas del Caribe, algo así como 100 millones de mascarillas y termómetros esos inalámbricos que hay en todos lados ahora, pues, y habían decretado que estaban dispuestos a pagar un tercio más porque no habían termómetros. O sea que ya imagínense cómo va a mejorar, va incrementándose. Pero miren, para una isla del Caribe que no tiene más de 4 millones de habitantes, estaba pidiendo 100 millones de mascarillas. Y realmente los chinos están haciendo todo su agosto. El tema de medicamentos, obviamente, por el tema de todo lo que ha sido, los laboratorios que están sacando los medicamentos como está, el negocio de comercio electrónico, el e-commerce. Estoy preparando un conversatorio, digamos, sobre el e-commerce, cómo se ha comportado el e-commerce a nivel mundial, que obviamente que hay una cultura, pero lo que más me impresiona, qué es lo que ha pasado en Venezuela, que a pesar de todas las circunstancias y los problemas que tenemos, el comercio electrónico y el delivery, que es la venta esta que llevan
los alimentos, productos a las casas se ha incrementado de una manera importante y todo aquel que se esté montando en ese negocio o que convierta su empresa para el desarrollo de esto, está teniendo un éxito espectacular. Cuidado personal y procesamiento de alimentos. A grandes rasgos, estos seis renglones de empresas que hemos observado representan el 70% de los beneficios de la economía en pandemia, ¿ok? O sea, si nosotros nos aisláramos, así, tomáramos estos factores, así soy un poco atrevido en decirlo, pero lo que se puede ver es que cuando me detallo en las economías, te das cuenta de que estas, bueno, no, aquí estamos un decrecimiento del 2%. ¿Ah? ¿Y qué crece esto? ¿Cuánto crecemos? 10. Y estos factores, 6. ¡Wow! Representan 60-70% en los crecimientos, independientemente de que la economía vaya en deterioro. Entonces, es importante que ustedes lo tengan eso. Y uno de los factores que más me llama la atención es el tema del comercio electrónico, porque es una alternativa que están utilizando los emprendedores, las empresas, los consumidores y todo aquel que de alguna manera necesite hacerse de algunos dólares y ser un poco más rentable y estar en la ola de el país cambió, para que lo sepan, el mundo cambió. A partir de este momento, mi primera filosofía, digamos, de ahora en adelante, es que debemos estudiar de cómo vamos a afrontar esto. ¿Qué se va a hacer esto de ahora en adelante? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? El mundo cambió. El mundo cambió porque el tema de la salud es algo muy importante. Entonces, las reinvenciones, por las empresas para desarrollarse a este nuevo mundo, es lo que va a suceder, en los próximos tiempos. Y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y nuevamente tenemos que estar preparados para ser esquemáticamente organizados de cómo afrontar los problemas. En la siguiente lámina vamos a ir avanzando, ya vamos con los temas, digamos que tienen que ver con qué hacer. ¿Ok? Vamos a la próxima lámina, por favor. La próxima lámina básicamente tiene que ver, obviamente, con la dimensión de la crisis. Todo esto que hemos hablado en una lámina. País crítico, donde en lo particular como consultor y como analista, esperaba que un ajuste en el 2020, no quiere decir que había una mejora, pero sí había un ajuste en la economía, porque estábamos en un nivel de mucho deterioro y podría de alguna manera haber algunos repuntes y posiblemente podría haber algunos rebotes en algunos factores. ¿Ok? Si usted agarró un trapo y está lleno de tierra por tanto tiempo, 10 años, llevando tierra y lo lleva el agua y lo pone, pues dice, oye, salió más limpio, se cayó la mitad de la tierra. Bueno, eso es una mejora, a pesar que el trapo sigue estando sucio. Eso básicamente es lo que quiero decir con esto. Se esperaba el 2020 fuera de COVID, como que habría algunos ajustes, obviamente no podíamos llegar más allá, era una forma de adecuarnos, estaba tomando forma el tema de la dolarización, que fue parcial, de bodegón, pero estaba tomando de alguna manera, iba a haber alguna formalidad según los voceros del gobierno, y entonces eso daba como mucha lucidez y eso daba certidumbre a los empresarios. Ok, ya puedo actuar como, o sea, no es un tema que yo saqué los bodegones porque yo me hice el loco, ¿no? Como pasó con el gobierno. Es decir, yo abrí el bodegón porque no había control de precios, porque no había fiscalización. Todo eso porque ellos lo sabían, pero se estaban haciendo la vista gorda. Cuando el tema se convierte en político, empieza lo que hablamos ahorita del tema de las empresas. Se ajustaba como les decía, algún ajuste en el 2020, era obviamente una apertura informal, se decía otras cosas que se iban a privatizar las bombas de gasolina, iban a incentivar obviamente un poco más el comercio a través de los deliveries internacionales que, déjenme decirles, a pesar del COVID-19 y todo, esto no ha parado. Es decir, si usted quiere comprar con Amazon
y quiere comprar en Amazon, lo tiene en su casa en Venezuela, como quiera, mande cajas de comida, mande medicina, y eso no ha parado. Eso obviamente que tiene que ser, obviamente es la vista gorda, porque sabe que el colapso, el no tener acceso a estos servicios y productos, y va a traer un problema mucho más, va a ser como esa gasolina en el fuego. Tenemos un factor muy importante que no quise hacer una lámina porque tenemos que hablar 5 horas, que es el tema financiero y bancario. Es decir, por leyes, por instrucciones del gobierno, nosotros no tenemos acceso al crédito público. No tenemos acceso al crédito. Los bancos obviamente se están dando dinero casi que inorgánico puesto ahí en las bóvedas. Y bueno, están sobreviviendo, están viviendo de sus posiciones fuera de Venezuela. Y bueno, ellos esperan que de alguna manera el sistema financiero es un mal necesario. Es un mal necesario y entonces van a sobrevivir los más aptos. Como decía con el tema de las líneas aéreas. Pero en este caso hay un proceso de sostenimiento oculto de parte del gobierno, porque dice, ¿qué pasa si en esta crisis se promueve una crisis financiera en Venezuela? Bueno, entonces es lo que nos faltaba más, ¿no? Nos faltaba, pero tendría una repercusión muy importante. Fíjense ustedes el no tener gasolina como los ha puesto de rodillas a hacer cosas como que buscar barcos en Rusia, en India y en Irán y traer 4 barcos a Venezuela, lo toman como un triunfo espectacular, como si hubiésemos salvado la patria. Todo esto, señores, la presión inflacionaria es detenible, no quiero hacer mayor detalle de eso. Había que sumarle algo allá abajo, le puse, si toda esta sumatoria del presupuesto le pongo más COVID, señores, nosotros estamos entrando en recesión. O sea, ya no es una crisis para los economistas, el tener la recesión significa un proceso crítico que se ve solamente después de guerras, después de descalabros sobrenaturales, y bueno, nosotros sin tener guerra y sin tener descalabros sobrenaturales, tenemos una recesión que ya sí básicamente se ha mantenido en el tiempo, y bueno, obviamente porque la recesión tiene un comportamiento como tal. Señores, este es básicamente el diagnóstico de cómo tenemos el país que está, que ustedes conocen, pero que nadie dimensionarse. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos como empresarios, como emprendedores, como entes que manejan el desarrollo de nuestra empresa, que son administradores de capital humano, que son los de operaciones, que son el vicepresidente de ventas que tiene que estar en la calle para seguir buscando el carbón para el tren? Pues eso es lo que vamos ahora del tren. Vamos a analizarlo desde el punto de vista estructural, y quiero que se lleven básicamente el optimismo, o más que el optimismo, la racionalidad de cómo desarrollar y el combatir lo compartan con sus pares, con sus jefes, porque yo creo que aquí son recomendaciones, ahí están los retos, está la estrategia y bien las recomendaciones, que yo creo que básicamente es lo que queremos para los agremiados, obviamente, y todos los que estén participando acá. Vamos para la próxima lámina y vamos a ver lo que le estamos comentando, lo que le estoy comentando para que entremos un poquito más en detalle. La pregunta, ¿qué hacemos? Todo lo que he hablado usted lo sabe. Tratando de decirlo de otra manera, tal, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hablaba con un consultor y me decía, ¿recuerdas cuando estuvimos en una charla en Estados Unidos sobre un psicólogo que manejaba equipos de baloncesto? Yo, claro, sí, yo me acuerdo. Eso fue en el año 90, 95. ¿Te acuerdas cuáles fueron las 3 frases que te dio cuando manejar la crisis? Pues me las traje y se los puse aquí. 1, empieza por hacer lo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Después de pensar y evaluar a través de las herramientas que ustedes digan, a través de una poda, o una DOFA, como lo quieran llamar, de ver cuáles son tus amenazas, tus oportunidades, tus debilidades y tus fortalezas, es decir, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? Como hablamos en la primera lámina. Porque vamos a sobrevivir. Bueno, empezar lo que hay que hacer por lo necesario. Luego de pensar que yo necesito hacer lo que tengo que hacer, es decir, pero lo puedo hacer. O sea, hay posibilidades de poder hacerlo. Pues el segundo factor es luego ve por lo posible. Y el tercer punto
finaliza con lo imposible. Con lo imposible que detectaste al momento de hacer esta evaluación de qué hacemos. Si no han visto la película Los sobrevivientes de los Andes, por ahí está rodando por las redes un señor sobreviviente de aquel equipo de rugby de Uruguay que tenía que ir a Chile y se quedaron en la montaña, que se cayeron en la montaña y tuvieron 70 días sin saber de ellos. Pues ellos son uno de los padres, digamos, de cómo afrontar una crisis de esta magnitud que es la de sobrevivir. Primero hacer lo necesario, segundo ver lo que es posible y lo tercero, vamos por lo imposible. Porque obviamente la necesidad, yo tenía una jefe que me decía que el hambre estimula el ingenio. Eso significa que cuando viene la escasez o viene la falta de recursos, entonces tienes que voltearte, darte cuenta y voltearte y decir, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Entonces, señores, primera lámina que quiero que se lleven en la parte de reto para su empresa para ustedes es que hay que hacer primero lo que se tenga que hacer, que es lo necesario. Luego, ¿qué posibilidades de eso poderlas hacer? Esto es lo posible. Y tercero, entonces vamos por lo imposible, que lo que quiere decir básicamente es darle el extra, lo proactivo, lo que uno deberíamos desarrollar para verlo. Y vamos para la otra lámina, por favor. Para eso, ¿qué debemos diseñar? Yo lo he llamado así. No quería poner los 10 mandamientos, porque no todos son de la misma religión. Es el Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera. Necesitamos un plan de vuelo. Este plan de vuelo creo que es muy importante para efectos. Esta es una lámina que se la debe repartir a todo su personal, adaptándola a cada uno de sus empleados y desarrollada en cada uno de los servicios y productos que ustedes tengan, de ver cómo lo pueden tropicalizar en cada uno de las. Mi primer factor es, tengo el avión, ajá, perfecto, estoy montado en la turbulencia, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es poner el mejor piloto y el mejor copiloto, el ingeniero de vuelo. Pues, mi mejor activo, lo primero que tengo que hacer es aquí, ¿de qué forma puedo retener a este personal? No puedo solo, necesito quedarme con lo mejor. Eso obedece a una política de reingeniería de la empresa, porque ahí vas a tener que solapar actividades, vas a tener que asignarles más de una actividad a este personal. Entonces, para definir y cómo escoger este personal, tiene que haber realmente preparación, compromiso, que sea un empleado o una persona de extrema confianza, que desarrolle proactivamente las actividades, que proponga ideas, que, ¿sabes? Y ustedes se sientan a gusto. Entonces, lo primero que tienes que dimensionar, volviendo a la lámina anterior, es obviamente qué es lo necesario. Lo necesario básicamente es cuidar el capital humano, que básicamente creo que es la esencia de este Nuevo Testamento. No hay otra forma de hacerlo. Lo segundo es voltear, sentarse y decir, oye, si ya reconocer que estoy en una turbulencia, no es solo es padecer la turbulencia, sino que tú tienes que tomar conciencia de la turbulencia. Es decir, si estoy en tierra no puedo volar y si estoy volando necesito ver qué hago para mitigar esta turbulencia. Como líderes, esta frase viene a esquematizar un factor muy importante de los países asiáticos. Y me la robé de allí porque cuando usted define, desafía los niveles de gerencia que hay en todos los países, en Asia, tienen un capítulo especialmente al manejo de la frustración. Les cuento en 30 segundos una anécdota. En Shanghái, en Corea, los indicadores de suicidio son muy importantes en jóvenes entre 20 y 30 años. Y obviamente tiene que ver porque el pragmatismo de la tecnología y de que son unos genios y tal, se han olvidado básicamente de los problemas cotidianos. Entonces, cuando el problema cotidiano se te presenta, no saben dimensionarlo, piensan que se acaba el mundo y hay un problema básicamente de frustración y independientemente que son exitosos, inteligentes, ganando un dinero espectacular, tiene un tema social que básicamente es de cómo hacer para manejar la frustración. Entonces, mi recomendación, señores, es
buscar toda la ayuda posible, psiquiatras, psicólogos, consultores, coach, para que el grupo que se quede con la empresa sepa manejar la tolerancia, pero a la frustración. No hay nada más eficiente que el tema del manejo de la frustración, de manejarlo de una manera correcta, o no más, realmente no es correcta, de manejarla bien, porque no existe forma de manejar la frustración es frustración. Lo que sí es que, oye, asumirla, ¿cómo asumirla? Otro punto importante para que se lo lleven como nota es cuantificar el impacto de cuánto puedo mantenerme a flote. Es decir, reconocimos el problema, estamos montados en el problema. Ajá. Yo en estas condiciones, sin vender un producto ni un servicio más, ¿hasta dónde llego? Eso es lo que tenemos que hacer, porque de eso determina qué recursos tengo que buscar, qué recursos tengo que tener, qué recursos voy a utilizar. El COVID-19 ahora en la ecuación, después que hace todo esto, es una variable. Decía un gurú de franquicias en Dominicana, no es consuelo de tontos, pero recuerden que esto es una crisis mundial, no es una crisis propia, no es una crisis de la ciudad, no es una crisis de la economía, no es una crisis de tu sector, es una crisis mundial. Entonces, va a formar parte como el aire, como el viento, es parte de la ecuación que tenemos. O sea, que si antes tenemos que la seguridad, la política, la social, la económica, financiera, y ahora tenemos las de salud pública. Entonces, el manejo de esta variable corresponde básicamente al tema de tomar esta pandemia como un factor determinante dentro de la ecuación. Que ahorita nos está afectando mucho porque está empezando, sí, pero siempre tengan en la ecuación presupuesto, inventario, cuentas por cobrar, relación, lo que sea, COVID. Inventarse, cuando se incluye en la ecuación es para lo bueno y para lo malo. Es para lo bueno y para lo malo. Lo que quiero decirles con esto es que tienen que tomar, debemos tomar, no es que tienen, debemos tomar a COVID ahora para lo bueno y para lo malo. Si nosotros somos una empresa textil que hacíamos pantalones y camisas y no se han vendido, bueno, yo seguiré con mi core business que es el de camisas. Pero en este momento se hacen faltas mascarillas. Bueno, dígame qué podemos hacer. Tengo tela, tengo experticia, tengo maquinaria. Hagamos pañuelos, hagamos mascarillas. Empresas que tienen cortadoras de láminas. Están comprando el plástico para hacer las mascarillas. Es básicamente lo que quiero decirles, que el COVID sirve para esto, para reinventarse, pero también para meter en la ecuación de cuáles son los protocolos, como lo están haciendo los países serios, de qué va a pasar con la economía ahora en adelante. Por lo menos les puedo dar una anécdota, no, esto ya es ley en Panamá. A partir de esta primera quincena de este mes de junio, las empresas tienen que tener un protocolo que va a ser supervisado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio. Tienes que tener la alfombra para mojar los pies, tiene que haber una persona responsable que le ponga la mascarilla todos los días, que desinfecte las manos a todos, no pueden estar todos, hay una inspección, y hay multa penal, hay de todo tipo. Entonces, eso va a entrar en la ecuación y por bastante tiempo. Como economista, me duele decir que esto ya en Venezuela no dejó de ser una crisis económica. Porque ya, obviamente, como hoy puse en la primera lámina, es económica, social y política. No vine a hablar de política, pero sí la parte económica es muy importante. Entonces, la crisis económica, las ciencias económicas son una ciencia donde se relaciona con los seres humanos, como llaman fases, tiene que ver con la sociedad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la economía afectará a la sociedad. Ahora dejó de ser una crisis económica, ahora es una recesión, digamos, socioeconómica, mucho más social, porque la actividad de salud me está afectando, obviamente, mi capacidad de poder generar algún bolívar más. Cuando a mí me afecta mi forma de trabajar, de cómo es, bueno, me está afectando entonces ya deja de ser económico, ya es una crisis, obviamente, mundial, pero más que social. Otro aspecto importante, yendo mucho más al tema, son fijar las políticas de cobertura. Como les decía, cuando hablamos de la tasa de cambio, hay que hacer todos los esfuerzos para que la empresa tenga que ubicar estos fondos fuera de bolívares. ¿Ok?
porque de lo contrario no vamos a tener oportunidad de sobrevivir en este ejercicio que les dije en el punto 4, que es de cuantificar el impacto de cuánto puedo estar yo. Eso tengo que hacerlo. Las personas que tengan a cargo, yo insisto, desde hace como 5 años, la clave de aquí es tener conocimiento al dedillo de toda la actividad de la empresa. Es decir, si yo tengo el caballo aquí, yo tengo forma de poderlo guiar para adelante o para atrás, para los lados. Plasmar como bitácora de riesgo para saber cómo mitigar lo que me está viniendo. Si nosotros el 1º, el 15 de enero, el 15 de febrero, que fue cuando se dio el COVID ya, no sé cuándo fue el primer caso de Venezuela, creo que fue en marzo. Si nosotros estábamos bien relajados en marzo, vale, venían, pero si nosotros hubiésemos investigado un poquito qué estaba sucediendo en febrero y en enero en Asia y en Sudamérica, estaban llegando gente por medios aeronáuticos con el bono, nosotros podíamos haber preparado alguna estrategia, hablo como gobierno, podíamos preparar alguna estrategia para poder confrontar esto. Pues no es así, hay algunos que son más profesionales que otros, mucho más serios que otros. Entonces, señores, deben colocar una bitácora, un mapa, mapear, digamos, los diferentes escenarios. Antes eran 3, el que es obviamente optimista, el pesimista y el medio. Ahora hay 10, porque todos son, obviamente, son ¿cómo se dice? Que son subcuentas, digamos, para decir de alguna manera, de estos 3 factores. Ahora el optimismo básicamente significa sobrevivir, el pesimismo significa no morir, y el medio ya casi que no existe. Es blanco o negro, no existe otro. O estoy o no estoy, o no existe holgura. Un tema muy importante, hay mucha gente que habla. ¿Cómo ves esto? Bueno, mira, aquí no hay que ver el vaso ni medio lleno ni medio vacío, aquí hay que verlo como está. Hay una frase muy importante que dice por ahí, las noticias, no hay que verlas medio lleno ni medio vacío, las noticias son las noticias, es la verdad, listo, y está como está, ¿no? Y el último factor en este Nuevo Testamento, digamos, para que ustedes, digamos, esto básicamente conlleva a un tema mucho más cultural, empresarial, es que cuando uno se mete en internet y se mete en la página principal de la empresa y ve la visión, no tiene otra que la nueva visión, básicamente es la acción. La acción, como dicen por ahí. Esto es lo que estoy llamando a la reflexión de que se debe voltear hacia la empresa y decir, ¿cómo lo estoy haciendo? Este es mi norte, este es mi objetivo como empresa. No lo tengo claro. Entonces, la innovación, que no tiene nada que ver con la parte tecnológica, es simplemente la reinvención, sobrevivencia, innovación. Este es el momento. Este es el momento. Hay unos, vamos a proponer por ahí, hay unos conversatorios interesantes sobre temas de cómo innovar después de la pandemia y de cómo manejarse en el e-commerce, que yo creo que es muy importante. Pero ya yo creo que con esos mandamientos estamos, digamos, diciendo, esto es nuestro plan de vuelo. Estamos montados en el avión con las tácticas, pues. Hablamos de líneas gruesas, las próximas. Básicamente tiene que ver con las tácticas y mi recomendación. El plan de vuelo básicamente tiene que ver con lo que creo que deben ver usted, de revisar en su cúpula y en su estructura y ver de qué forma se pueden lograr, dependiendo de la actividad económica, las dimensiones, el tamaño. Aquí obviamente me voy a la línea de abajo, digamos, de esta línea gruesa y qué creo que deben hacer, porque esto es oxígeno, inyección, antibiótico, cámara de oxígeno, terapia intensiva, sobrevivir. Bueno, mi recomendación de estas 3 cosas son trato especial a los que manejan inventario, a los que manejan servicio, obviamente tener su inventario de empresa de servicio, que básicamente es su talento, ese tipo de cosas, supervisión inmediata de las cuentas por cobrar. El precio será variable, va a ser más volátil, va a ser cambiante, pero
pero es su protección. Es la sangre, señores. O sea, lo que ustedes cobren o lo que el valor monetario de su actividad económica es la sangre. No tienen otra forma. ¿Qué quiero decirles con esto? Ustedes deben ajustar su precio diario, interdiario, semanal, cada 2 horas, cada 5 minutos, cada 10 minutos. El precio tiene que ser el verdadero valor de su trabajo, en función de las variables que ya hemos visto, pero de su sector. Entonces, el precio le va a dar la sangre para poder sobrevivir, para mantenerse a flote. No existen planes de largo plazo. El largo plazo de las 6 de la mañana es a las 6 de la tarde de ese mismo día. Es la única forma de poder estructurar un norte, digamos, como está tan volátil y más en nuestro país. Obviamente, cuando le decía el tema del precio, el precio les da obviamente la fortaleza de poder seguir vendiendo y tal, no sé qué, pero tienen que mantener un manejo disciplinado y muy cerca del flujo de caja. En los diplomados y cursos que dábamos de empresas en quiebra, uno de los factores, hacíamos un capítulo especial solo del manejo disciplinado de la caja. Les hablaba un poquito de adelante y cuando hablaba de la caja, ya de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el dinero propiamente. Si usted tiene la posibilidad de poder tener las riendas bien pegaditas, usted tiene la posibilidad de reaccionar lo antes posible. Por eso les digo que el manejo disciplinado y muy de cerca les va a dar salud o por lo menos le da protección hasta. Entonces, tiene que haber mecanismos, existen software para ello, existen mecanismos para que sean manejos detectados para poder llevar una carga, digamos, una carga que tiene que ver básicamente con la incertidumbre. Entonces, la única forma que tengo de ser como ser humano terráqueo es que todo sistema de movimiento, pues yo voy tomando decisiones en cada movimiento. Y me aparto, me quedo, asumo riesgo, no asumo riesgo, me quedo atrás. El manejo disciplinado, no solo el flujo de caja, sino las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, creo que es un factor muy importante administrativo que tienen que hacer. Y la prioridad, como les dije al principio, es sobrevivir. Con eso creo que está. Yo me gustaría ver la próxima lámina que básicamente les dé un mensaje, pero estas son básicamente las 3 láminas que yo quería que se llevaran para efectos y hay una frase que conseguí que decía que no pidas una vida fácil, pide fuerza necesaria para llevar una vida más difícil. Es anónimo, y entiendo que era un millonario que pasó trabajo allí por ahí. Les agradezco mucho su atención. Vamos a ver cómo va el protocolo de las preguntas. Muchísimas gracias al equipo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana por la oportunidad y a ustedes todos los espero pues en próximos conversatorios, diplomados, cursos que vamos a seguir haciendo con temas mucho más puntuales. Esto básicamente es el abreboca para desarrollar estrategias muy puntuales de la economía y que se lleven en próximas oportunidades, se lleven las herramientas de poder obviamente afrontar los problemas que tenemos, que son bastantes, y con el COVID-19 no es un tema de cortísimo plazo, sino un poco más atrás. Muchísimas gracias a todo el equipo y bueno, los dejo en sus manos para que nos digan, para contestarle las preguntas, si hay que contestar preguntas en el chat, como nos digan nuestros moderadores. Muchas gracias.